Vuelta a los Valles, que se adjudicó el corredor del Lotus Luis Pérez Alonso. Este hombre se escapó en el Alto de la Casilla, a 2 kilómetros para la línea de meta, y entró destacado en Pola de la Viana. Poco después entró un grupo con hombres importantes como Pensenc, Teunís, Parra y Echave, y a 1.57 entraba el grupo del líder García Camacho, que pierde así el maillot amarillo. El nuevo líder de esta Vuelta a los Valles es el holandés del TVM, Gert-Jan Teunís, que es el máximo favorito para el triunfo final después de los numerosos abandonos en la etapa de hoy, donde hombres importantes como Talen, Esquivi, Laguía y Cabestany han puesto pie a tierra. Mañana se disputará la cuarta y última etapa. Son claves en este deporte. Salida de Tineo y un líder nervioso, García Camacho, por el que nada podrían hacer sus compañeros. La responsabilidad pudo más que los deseos y el sacrificio de todo el grupo deportivo Kelme y del propio debutante profesional. Pronto se produce una escapada en la que viajan corredores de distintos equipos y poco preocupantes en la general. Por ello es consentida, y los Quevedo, Iglesias, Luquín, Pascual, De la Cruz, Stephens, Hamburgen y Nigdan llegan a tener cerca de 4 minutos de ventaja sobre el grupo principal. Nigdan incluso llegó a ostentar el liderazgo virtual durante varios kilómetros de la carrera. Al paso por Oviedo esa diferencia aproximada, 4 minutos, pero cerca se encuentra ya la definición de la etapa con los pasos de los Altos de Carballín, Santo Emiliano y sobre todo la Colladona, que iban a ser determinantes en el devenir de la etapa. El control de habituallamiento y muy cerca ya Valdesoto, donde se va a iniciar la reacción del pelotón, que a pie de la Colladona va a dar cuenta de la fuga y comienza la que habría de ser la batalla definitiva. Lotus y TVM concretan sus estrategias. Manolo Carrera manda por delante ante el desesperado esfuerzo del Clas Cajas Tours de anotarse una victoria, aunque solo sea de etapa, con Espinosa, la esperanza de Juan Fernández, mientras que, insistimos, Manolo Carrera manda por delante a Enrique Alonso y prepara el camino de la victoria para Luis Pérez. En esta escapada pronto se va a destacar por detrás el TVM, que con Teunís plantea solo la conquista de la general y lanza un ataque demoledor para los Kelmes de García Camacho. Por el alto, Enrique Alonso y Espinosa marcaron una diferencia superior al medio minuto sobre este grupo, en el que se incluyen los Echave, Parra, Pensenc y sobre todo Teunís. Desfondado a casi 2 minutos pasa García Camacho. La suerte está echada. En el ascenso a la casilla, Luis Pérez va a enlazar con estos dos fugados. Después de un corto trabajo de Enrique Alonso, el corredor vizcaíno del conjunto deportivo Lotus se va en solitario a la conquista de la etapa. Y en una Pola de la Viana, entusiasta, con un gentío inmenso, acogiendo a los corredores, el ciclista del Lotus se va a anotar la victoria en solitario. La alegría, la tremenda alegría del corredor de Miguel Moreno, en este caso de Manolo Carrera. Después, segundo lo haría Stephen Hoche, pero lo interesante estaba por llegar, porque detrás de estos hombres entrarían los Echave, Pensenc y Parra. Siempre con ellos Teunís, el holandés, con cerca de 2 minutos de ventaja sobre García Camacho, es el nuevo líder. La repetición ahora de la llegada del corredor de Manolo Carrera. Bueno, la cara de satisfacción de Luis Pérez Alonso lo dice todo. Sí, bueno, estoy muy contento, es mi primer triunfo como profesional y hay que estarlo, ¿no? Y el trabajo de tus compañeros de equipo, pues yo creo que hay que significarlo también, ¿eh? Sí, yo pienso que sí, yo pienso que bueno, este triunfo se dedica al equipo, ¿no? Ya que ellos han hecho un gran trabajo y ellos han confiado en mí, y para que yo podría ganar, tanto el director como mis corredores me habían estado animando de que podía ganar, y bueno, me han hecho un gran trabajo que solo tengo que felicitarles a ellos, ¿no? Y en la Colladona el trabajo se lo cargó Enrique. Sí, en la Colladona Enrique atacó, y atacó muy fuerte, ¿no? Yo quería más que nada ir por delante para apuntar por la montaña, ¿no? Ya que de cara a la general llevaba un tiempo perdido bastante importante, y bueno, Enrique arrancó con mucha fuerza y yo sabía que el trabajo de él me iba a beneficiar, ¿no? Luego en el puerto de la Casilla último me ha subido 1 kilómetro a Pradero a tope, ¿no? Hasta donde ha llegado, y bueno, yo pienso que ha sido la diferencia que he sacado, ¿no? La lástima fue la pérdida de tiempo de ayer, Luis. Sí, bueno, yo pienso que ayer todo el equipo de Lotus estuvo muy activo, ¿no? Se metió Blanco de Villar por delante y bueno, el equipo confiaba en mí y yo al final no pude estar, ¿no? No pude estar, pero bueno, ya había que intentarlo hoy y hoy me ha salido, ¿no? Enhorabuena. Muchas gracias. La otra, o tal vez